Estimado escucha, si usted desea obtener una copia de este audio, copia del ejemplar en formato PDF, o desea contactarse con nosotros, por favor vaya a audiolibreriaclaret.weebly.com. Capítulo 21. De cómo se forman los revolucionarios. Una sociedad se hace revolucionaria cuando no reprime los motines y las malas pasiones que minan en su seno los grandes principios religiosos y políticos, que son, como hemos dicho más arriba, la base de todo orden social. Pero aquí solo me ocupo del individuo. Y para este principia casi siempre muy temprano. ¿Veis aquel niño que muerde y pega a su madre? Es un revolucionario en lactancia. A los 5 años hace ruido en su casa, e impone su capricho a su padre y a su madre. Este es un revolucionario en ciernes. De estudiante, se mofa de sus maestros, rompe sus libros, y no hace más que calaveradas. Es un revolucionario ganando cursos en la universidad. De aprendiz, se forma para el vicio. Insulta a los sacerdotes que le prepararon para su primera comunión. Los buenos hermanos a quienes debe su educación gratuita. Es un revolucionario que va formándose. De obrero, se rebela contra su principal. Lee y comenta los periódicos demagógicos. Se queja del gobierno. Entra en las sociedades secretas. Hace fiesta los lunes y jamás los domingos. Y si se presenta ocasión, sube a las barricadas. Es un revolucionario emancipado. Ahí tenéis al revolucionario de chaqueta. El revolucionario de Levita y Gabán es en el colegio un discípulo indisciplinado. Sus costumbres están corrompidas mucho antes que tenga edad para ello. Prepara motines. Y tanto hace, que lo expulsan. Llega a la adolescencia, corriendo de liceo en liceo. Ya corrompido, sin fe, ambicioso y determinado. Es demócrata sin saber en qué consiste esto. Y si sabe algún tanto ensuciar papel, escribe artículos de periódico. Revolucionario meritorio. Escribe para el teatro. O folletos. Si su prosa tiene aceptación. Si por ella logra influencia. Una de dos. O pesca un empleo. Un puesto lucrativo. Y entonces se vuelve hombre de orden. O, al contrario, no pesca. Y entonces conspira. Firmemente decidido. Si la cosa va bien y si llega al poder. A apropiarse lo más que pueda del bien público y a suprimir el fanatismo y la superstición. Gran revolucionario. Padre de la libertad. En una palabra, se hace un hombre revolucionario. Acostumbrándose a rechazar la autoridad paterna, religiosa y política. El gusto de la rebelión se desarrolla cada año más. Y bajo la inspiración del demonio, se vuelve muchas veces un verdadero malvado. El protestantismo, otro poderoso auxiliar, cuyo concurso fraternal es alabado por los jefes de la revolución. En efecto, ¿qué es el protestantismo sino el principio práctico de la rebeldía contra la autoridad de la Iglesia y de Jesucristo? Ante todo, es preciso en el siglo que atravesamos formarse con cuidado el espíritu y la inteligencia. Preciso es fundar la vida sobre principios puramente católicos, para no ser arrastrados, como muchos, por todos los vientos de doctrinas. Casi todos los jóvenes cuo se entregan a las ideas revolucionarias. Carecen de aquellos principios serios y reflexionados, cuyo punto de partida es la fe. En este punto pesa una terrible responsabilidad sobre aquellos hombres que están encargados de instruir a la juventud. De mucho tiempo acá, la enseñanza y la educación son la cuna oculta de la revolución. Capítulo 22. ¿Cómo se deja de ser revolucionario? Las sociedades dejan de serlo haciéndose católicas. Completamente católicas. Y los individuos acudiendo al sagrado tribunal de la confesión. No existen otros medios para lograrlo. La revolución es la rebeldía, el orgullo, el pecado, la confesión,
y con ella la muy dulce y santa comunión. Es la humilde sumisión del hombre a su Creador. Es el amor, la fuerza, el orden. He conocido a uno de estos felices convertidos del campo revolucionario. Se había entregado a todos los excesos de la rebelión del espíritu y del corazón. Había rechazado a la Iglesia como una cosa anticuada y perjudicial, a la autoridad, como un yugo vil, siendo representante del pueblo, y perteneciendo al partido de la montaña. Había soñado no sé qué regeneración social, honrado. Sin embargo, en el fondo y sincero en sus extravíos, pronto vio abrirse delante de sí unos abismos que jamás hubiera sospechado. Vio de cerca a los revolucionarios, con sus proyectos y sus obras. Partidario de los famosos principios del 89. Vio salir de ellos las fatales consecuencias del 93. Cogió la revolución infraganti. Y conducido al bien por el exceso mismo del mal, tendió sus brazos desesperados hacia aquella iglesia que había desconocido. Se arrepintió, examinó, creyó, y depuso a los pies del sacerdote, junto con la carga de sus pecados, la librea horrorosa de la revolución. Esto sucedió cerca de 10 años ha, y desde entonces ha encontrado paz y felicidad. Hace un bien inmenso a su alrededor, dedicándose con santo ardor al servicio de Jesucristo. Y en las filas poco cristianas de nuestros jóvenes demócratas, cuántos nobles corazones, engañados por las utopías revolucionarias, buscan esa paz y esa felicidad sin poderlas encontrar. Las aspiraciones de sus almas no quedarán satisfechas sino cuando se sometan al dulce yugo del Salvador, y cuando, volviéndose verdaderos católicos, experimenten el poder divino de la palabra evangélica. Venid a mí, todos vosotros los que sufrís y los que trabajáis. Yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis el descanso de vuestras almas. Y lo que es verdad para el individuo, lo es también para la sociedad. El hijo pródigo, el mundo moderno, miserable por estar lejos de la casa paterna, lejos de la Santa Iglesia, no encontrará reposo más que a los pies de Jesucristo y de su vicario sobre la tierra. Capítulo 23. La reacción católica. ¿Somos reaccionarios? No. Si por tales se entienden unos espíritus sombríos, siempre ocupados en echar de menos lo pasado, el antiguo régimen, la Edad Media. Nadie, decía el buen Nicodemo, nadie puede volver al seno de su madre para nacer de nuevo, esto lo sabemos. Y no queremos cosas imposibles. Sí. Somos reaccionarios, si con esto se entiende ser hombres de fe y de corazón. Católicos ante todo, que no transigimos con principio alguno, que no abandonamos verdad alguna, y que respetamos, en medio de las blasfemias y de las ruinas revolucionarias, el orden social establecido por Dios, y estamos decididos a no retroceder ni un paso ante las exigencias de un mundo pervertido. Y miramos como un deber de conciencia la reacción antirrevolucionaria. Ya lo he dicho, la revolución es el gran peligro que amenaza a la Iglesia en el día. Digan lo que quieran los adormecedores. Este peligro está a nuestras puertas, en el aire que respiramos, en nuestras más íntimas ideas, en vísperas de grandes catástrofes. Siempre hubo de estos ciegos, mudos y sordos incomprensibles, que nada quieren ver, nada oír ni comprender. Todo va bien, dicen. Nunca estuvo el mundo más ilustrado, ni el público más próspero. Nunca el ejército fue más valiente, ni estuvo la administración mejor organizada, ni se vio la industria mejor, ni fueron las comunicaciones más rápidas, ni la patria se encontró tan unida. Tales hombres no ven, no quieren ver que bajo este orden material está oculto un profundo desorden moral, y que la mina, pronta a estallar, se encuentra en la base misma del edificio, dormidos y adormeciendo a los otros.
Abandonan la defensa. La hacen abandonar a los otros. Y entregan la iglesia desarmada en manos de la revolución. Y, sin embargo, es más claro que la luz del día que la revolución es el anticristianismo, que llama así todas las fuerzas enemigas de la iglesia: incredulidad, protestantismo, cesarismo, galicanismo, racionalismo, naturalismo, falsa política, falsa ciencia, falsa educación. Todo esto es mío. Todo esto sirve para mi obra. Exclama la revolución. Todos marchamos contra el enemigo común. No más papa. No más iglesia. Libertémonos del yugo católico. Emancípese la humanidad. Este es el terrible adversario contra quien todo cristiano está obligado en conciencia a resistir y obrar, como hemos dicho. Y esto con toda la energía que da el amor de Dios, unido al verdadero patriotismo. Este es nuestro común enemigo. Preciso es vencer o morir. ¿Y cómo venceremos? Primeramente, repito, no temiendo. Un cristiano, un católico, un hombre honrado solo teme a Dios. Seguros como estamos de que Dios está con nosotros, debemos también estarlo de que, tarde o temprano, la victoria será nuestra. Quizás será necesario que haya sangre vertida como en los primeros siglos. Humillaciones y sacrificios de toda especie. Bien puede ser así, pero al fin venceremos. Confidait. Ego vici mundum. Luego debemos poner al servicio de la gran causa todas las influencias, todos los recursos de que podamos disponer. Si por nuestra posición social podemos ejercer una acción general sobre la sociedad, sea por nuestra pluma, sea por cualquier otro medio legítimo, no fallemos a nuestro deber católico de hombre público. Hagamos el bien en la mayor escala posible. Si no podemos ejercer más que una acción individual y limitada, guardémonos de creer que esta influencia está perdida en medio del torbellino. El océano solo se compone de gotas de agua reunidas y convirtiendo individuos. Ha llegado la Iglesia a convertir, a transformar el mundo. Después de 3 siglos de indomable paciencia, hagamos como ella, enfrente de la revolución universal como entonces el paganismo. Busquemos, aunque sea individualmente, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás nos será dado por añadidura. Jóvenes, hombres maduros, viejos, niños, mujeres, muchachas, ricos, pobres, sacerdotes, seglares, seamos lo que seamos, trabajemos confiadamente, y hagamos la obra de Dios. Si el mundo se llena de santos, si la mayoría de los miembros que componen la sociedad se vuelve profundamente católica, la opinión pública reformará por sí misma y sin sacudimiento esta sociedad que se pierde. Y la revolución desaparecerá. Tengamos para el bien la energía que la revolución tiene para el mal. No hace mucho la oímos decir a los hijos de las tinieblas: el trabajo que vamos a emprender no es obra de un día, ni de un mes, ni de un año. Puede durar muchos años, un siglo quizá. Pero en nuestras filas, el soldado muere, y la lucha sigue. No perdamos valor por un revés ni por una derrota. De derrota en derrota es como se llega a la victoria. Hijos de la luz, tomad esta regla para vosotros, y aplicadla con el celo del amor. La iglesia es pobre. ¿Sois ricos? Dadle vuestro oro. ¿Sois pobres? Partid vuestro pan con ella. La iglesia es atacada con las armas en la mano. Por vuestras venas corre una sangre generosa. Ofreced vuestra sangre. La iglesia se ve calumniada indignamente. ¿Tenéis voz? Pues hablad. ¿Manejáis una pluma? Pues escribid en su defensa. La iglesia se ve abandonada, entregada traidoramente por los que se llaman sus hijos. Su única confianza está en Dios. Haced por vuestras oraciones que llegue pronto el socorro de arriba. Sírvanos a todos de lema el hermoso dicho de Tertuliano: In his omnis homo miles.
Hoy día todo católico debe ser soldado. Ante todo, es preciso en el siglo que atravesamos formarse con cuidado el espíritu y la inteligencia. Preciso es fundar la vida sobre principios puramente católicos, para no ser arrastrados, como muchos, por todos los vientos de doctrinas. Casi todos los jóvenes QO se entregan a las ideas revolucionarias. Carecen de aquellos principios serios y reflexionados, cuyo punto de partida es la fe. En este punto pesa una terrible responsabilidad sobre aquellos hombres que están encargados de instruir a la juventud. De mucho tiempo acá, la enseñanza y la educación son la cuna oculta de la revolución. Andémonos con mucho cuidado respecto de nuestras lecturas. Hay muy pocos libros buenos, muy pocos verdaderamente puros en cuanto a principios políticos y sociales. Casi todos ellos desconocen totalmente la misión social de la Iglesia. O la rechazan, o no se dignan hablar de ella, no teniendo ya, como punto de partida, la autoridad divina. Se ven obligados a basarlo todo sobre el hombre, sobre el soberano, si son monárquicos, y de ahí resulta el absolutismo o el cesarismo. Y si son demócratas, sobre la soberanía del pueblo. Y esto es la revolución propiamente dicha. En ambos casos hay error fundamental, principio social anticristiano. Los más peligrosos de estos libros, al menos para lectores honrados, no son los libelos abiertamente impíos, sino más bien los de falsa doctrina moderada que profesan un cierto respeto a la Iglesia. El 89 es mucho más peligroso que el 93. Desconfiad sobre todo de los libros de historia. Solamente de algunos años a esta parte. Un cambio feliz, debido a la buena fe y a estudios más concienzudos, nos ha proporcionado algunas obras preciosas, que bastan para disipar las preocupaciones y los errores. 60 hace 3 siglos que la historia ha sido trastornada en una verdadera máquina de guerra contra el cristianismo, antes por el odio protestante, y más tarde por el volterianismo. Se ha vuelto, dice el conde de Meister, una conspiración completa contra la verdad. Lo que es verdad de los libros, lo es también, y mucho más, de los periódicos. Esta peste pública que envenena al mundo entero. Casi todos ellos son los campeones manifiestos u ocultos de la revolución. Nada es tan peligroso como un periódico no católico. Su lectura continuada cada día se insinúa pronto y profundamente en las cabezas mejores. Y acaba por falsear el juicio. Os lo suplico, no os abandonéis a ninguno de estos periódicos, y menos todavía a aquellos que cubren sus malas y perversas doctrinas con una máscara de honradez y se dicen conservadores. No hay peor agua que la estancada. En fin, recomiendo a los jóvenes una instrucción religiosa muy fuerte y sólida. No me atrevo a hablarles de la Suma de Santo Tomás, obra maestra incomparable, que reúne, con un orden magnífico, toda la doctrina religiosa, toda la tradición católica. Pero las inteligencias han bajado de tal modo desde que la fe no sostiene la razón, que en el día ni aún se está en estado de comprender lo que aquel gran doctor ofrecía a los estudiantes de la Edad Media, como leche para los principiantes. Entre muchas obras de fondo, recomiendo la teología dogmática y la exposición del derecho canónico, por el cardenal Gousset, la regla de fe, por el P. Perrone, y los hermosos estudios filosóficos de M. Nicolás, como resumen de la doctrina cristiana. El gran catecismo del Concilio de 60, entre otras citaré, la Défense de l'Église, por Gorini, Histoire de l'infaillibilité des papes, por l'Abbé Constant, y, en fin, la excelente Historia Universal de la Iglesia, por Rorbacher, que es un verdadero repertorio de todos los documentos que pueden formar y fijar la inteligencia de un joven católico. Trento, traducido por Mons. Donnay. En fin, las excelentes respuestas populares del P.
trance, que resuelven con extraordinaria lucidez y con una doctrina muy pura todas las controversias que están a la orden del día. No basta la claridad en la inteligencia. Precisa es además la santidad del corazón. Toda persona que quiera producir en sí una verdadera reacción contra el mal que nos devora, debe vivir como verdadero cristiano. Llevar una vida pura, inocente, extraña al mundo, y en todo animada por el espíritu del Evangelio. Debe orar a menudo y comulgar con frecuencia, bebiendo así, en este manantial vivo, la vida verdaderamente cristiana y católica. Los hombres de fe, de oración y de caridad son los únicos que poseen el secreto de las grandes victorias. Esta debe ser nuestra reacción contra la seducción de los falsos principios y el torrente universal de corrupción. Este es nuestro deber, deber del cual daremos cuenta a Dios cuando nos llame a su presencia. Este deber mira ante todo a los que directa o indirectamente tienen cargo de almas. Los pastores de la Iglesia, obispos y sacerdotes, doctores del pueblo cristiano encargados por Dios de enseñar a todos los hombres todos sus deberes y preservarlos de los lazos de la mentira. Los jefes de los estados, que, como hemos dicho, deben vigilar indirectamente por la salvación de sus pueblos, facilitando a la Iglesia su saludable misión. En fin, los padres y madres, cuyo ministerio consiste, ante todo, en hacer de sus hijos buenos cristianos y hombres de corazón. Bendiga Dios nuestros esfuerzos, y sálvese el mundo por segunda vez por los cristianos. Capítulo 24. ¿Es preciso luchar contra lo imposible? Todo consiste en saber si es imposible. Dicen en Francia que esta palabra no existe en el vocabulario francés. ¿Es verdad? No lo sé. Lo que sí sé es que no es palabra cristiana. Lo que es imposible para el hombre, siempre es posible para Dios. Siendo el mundo pagano, lo que todos sabemos que era, no parecía imposible, y 3 veces imposible, que 12 pescadores judíos lo convirtieran a la locura de la cruz. ¿No parecía imposible que San Pedro reemplazase a Nerón en el Vaticano? La historia de la Iglesia es la historia de las imposibilidades vencidas. Es la realización permanente del oráculo del Salvador. Et nihil impossibile erit vobis. Para vosotros nada será imposible. San Lucas 17, 19. Si no me engaño, es menos difícil de arreglar el mundo actual, que lo que fue para nuestros padres el arreglar el mundo pagano. Empleemos los mismos medios, las mismas armas, y la fe triunfará ahora como triunfó entonces. Dirán algunos cristianos tímidos, pero habiéndose esparcido y arraigado por todas partes las ideas modernas y democráticas, pareciendo un hecho consumado la poca posibilidad para la Iglesia de ejercer sus derechos sobre las sociedades, y pareciendo que el porvenir debe favorecer más y más este estado deplorable de las cosas, ¿no sería quizá más razonable, y acaso aún más útil a la buena causa, el aceptar el hecho, el hacer concesiones sobre el derecho, y contemporizar sin temor con los principios modernos? Obrando de otro modo, ¿no nos exponemos acaso a comprometerlo todo? ¿Y no sería esto exponer la religión a recriminaciones públicas? Guardaos de creer esto. En los tiempos de transición como el nuestro, los hombres no pueden pasarse sin la verdad entera. Las verdades han sido debilitadas y abandonadas por las pasiones humanas. Diminutae sont veritates affiliis hominum. Como depositarios de todos estos principios sagrados de la vida religiosa, social, política y doméstica, devolvámoslos al mundo, que se muere por falta de conocerlos. Abajo, pues, con la prudencia humana, lo perdería todo. Prudentia carnis. Mors est. Seamos prudentes. Esto sí, pero prudentes en Cristo. Pasaremos, como siempre, por insensatos, pero seremos muy sabios. Insistamos,
como nos lo manda la fe. Insistamos oportuna e inoportunamente. Reprendamos. Supliquemos. Señalemos el mal con toda perseverancia y doctrina. Estas son las palabras del apóstol San Pablo, que nos lo pide con instancia. Delante de Dios y delante de Jesucristo, juez de vivos y muertos. Y añade, profetizando las debilidades humanas y de los tiempos en que vivimos. Porque vendrá un tiempo en que no se tolerará la sana doctrina, sino que los hombres se abandonarán apasionadamente a una multitud de doctores aduladores. Y desviándose de la verdad se alimentarán de fábulas. En cuanto a vosotros, velad y no temáis el castigo. 2 Tim. 4. Nada más claro que esta regla de conducta. Tengamos, pues, el valor de adoptarla. Pero se clamará contra la Iglesia. Se clamará, y luego ya no se gritará más. ¿No se grita acaso en el día? ¿Qué es el periodismo? ¿Qué la política en toda Europa sino un grito permanente contra la Iglesia? Bajo el nombre de partido clerical, de ultramontanismo, de fanatismo, hablemos alto y fuerte en medio de este clamoreo. Acordémonos que nos está prohibido el callar. Vae mihi, quiataquil, pero pidiendo demasiado, nada obtendréis. De ningún modo pedimos demasiado. Pedimos lo que Dios quiere, y lo que los hombres deben darle, lo que es justo, y, en fin, lo que solamente puede salvarnos a todos. Observadlo bien. Aquí se trata de una cuestión de vida o muerte, como en otro tiempo, entre el paganismo y el cristianismo. Son dos principios que se excluyen el uno al otro. La Iglesia y la revolución. Jesucristo y el diablo. Entre ellos no hay término medio. Por otra parte, ¿tendríais aún la simpleza de creer que las concesiones sirven de algo con los revolucionarios? Una sola concesión puede satisfacernos. Esta es la destrucción completa y entera del poder temporal de la Iglesia. Estas son las palabras textuales de la revolución. Si pidiéramos poco, nada ganaríamos. Pero debemos ser caritativos. Sí, por cierto, la caridad y la dulzura pueden volver los culpables al buen camino. Y por esto hemos de ser siempre dulces y caritativos. Pero las cuestiones de principio son cuestiones de verdad y no de caridad. Y en ellas no hay materia para concesión alguna. Antes que sociedad de caridad, es la Iglesia sociedad de verdad. Nunca deben separarse la verdad y la caridad. La caridad que sacrifiquéis la verdad, dejaría de serlo, y no sería más que debilidad y traición. Pero la prudencia es necesaria aún para decir la verdad. Y tampoco se deben tirar las perlas a los cerdos. Sin duda alguna. Pero jamás debe hacerse traición a la verdad, ni a la Iglesia, ni a Cristo, bajo el pretexto de atraerse con más facilidad las simpatías de los hombres. Nunca observó la Iglesia tal conducta. Nunca recurrieron a esta falsa prudencia los apóstoles, los papas ni los santos. Los cristianos que obrasen de otro modo obrarían mal, y si sus rectas intenciones no los excusarán, serían, a no dudarlo, culpables a los ojos de Dios. Pero, en fin, todas las verdades no son buenas para ser dichas, ya lo sé. Pero esto se entiende solamente de aquellas verdades que hieren sin utilidad alguna, y no de aquellas que pueden curar y salvar. Ahora bien, solo las verdades del orden católico, antirrevolucionario, pueden salvar al mundo en el tiempo en que nos hallamos. Proclamémoslas, y con una firmeza caritativa salvemos a nuestros hermanos, aun a pesar suyo. Y, en fin, como dice el P. Lacordaire en una de sus magníficas conferencias, vale más intentar algo que no intentarlo. No está todo perdido todavía. Las circunstancias son graves, y todos lo reconocen. La Iglesia pierde cada día más su influencia, por no decir su existencia social. Por todas partes hay católicos, y buenos católicos, pero ya no hay poderes católicos. Ya no hay estados constituidos según el orden divino.
El mar revolucionario avanza cada día más, como las olas del primer diluvio. Pero, a pesar de todo, siempre existen los elementos de salvación. Lo repito con seguridad, el estado actual del mundo es un estado transitorio. Una de dos. O la Iglesia, en un tiempo dado, triunfará de la revolución, y en este caso desaparecerían por sí mismas estas necesidades de transición que se nos quiere obligar a aceptar hoy día como principios, dejando el campo libre a los principios eternos del cristianismo. O al contrario, triunfará la revolución por algún tiempo. Y entonces, ¿de qué nos habrán servido las concesiones que ahora se nos aconsejan? Si ha llegado la hora de las tinieblas, la hora del príncipe de este mundo. Si está en los altos designios de Dios que sucumbamos en la lucha, defendiendo hasta el fin los derechos de Dios. Si así debe ser, al menos habremos sido buenos servidores. Y podremos decir con el grande apóstol: he combatido por el buen combate. He concluido mi carrera. He conservado la fe. Solo me queda el recibir la corona de justicia, que me dará nuestro Señor, el divino juez. ¿Puede acaso la revolución triunfar del todo de la Iglesia? ¿Puede acaso perecer la obra de Dios? La obra de Dios no perecerá, pero sucederá con la Iglesia lo que sucedió con su divino jefe. Tendrá como él su hora, su pasión, su calvario, su sepulcro, antes de reinar sobre el universo entero, y antes de juntar bajo el cayado del pastor celestial a toda la humanidad. Todo esto lo profetizó el Evangelio. Pero esta solución muy posible de la cuestión revolucionaria merece que nos detengamos un poco en ella. Capítulo 25. Terrible y posibilísimo término de la cuestión revolucionaria. Cierto número de católicos, y entre ellos muchos obispos y doctores muy eminentes en ciencia y santidad, tienen la profunda convicción de que nos acercamos a los últimos tiempos del mundo, y que la gran rebelión que viene destrozando desde hace 3 siglos todas las tradiciones e instituciones religiosas, tendrá por fin el reino del anticristo. Es de fe revelada que a la última venida de Jesucristo precederán un trastorno moral horroroso y la más terrible lucha de Satanás contra Jesucristo y su Iglesia. Erit enim tunc tribulatio magna, qualis non fuit ab initio mundi usque modo, neque fiet. San Mateo 24, 21. Lo mismo que el cristianismo entero se resume en la persona de su jefe divino, nuestro Salvador. Lo mismo el anticristianismo entero con sus rebeliones, sus atentados y sus sacrilegios se resumirá en aquellos tiempos en la persona de un hombre que estará lleno de la inspiración y de la rabia de Satanás. Y este hombre será el anticristo. Este será una especie de encarnación de Satanás, y el esfuerzo supremo de la rebeldía del demonio contra Dios. La Escritura nos habla claramente, en muchas partes, de la aparición de este en el mundo. Entre otras, en el capítulo 24 de San Mateo, en el 23 de San Marcos, y en el 21 de San Lucas, y en muchas epístolas de los santos apóstoles. En cuanto a San Juan, es el que ha sido escogido por la divina providencia para enseñarnos, en la magnífica profecía de su Apocalipsis, los dolores que precederán y acompañarán el reinado maldito del anticristo, la destrucción de éste, y por fin el reinado glorioso de Jesucristo y su Iglesia. El anticristo reasumirá, decíamos, y en un grado supremo, todos los caracteres de todas las revoluciones anticristianas. Será gran sacerdote como Nerón y como los otros emperadores paganos. Heresiarca como Arrio, Nestorio, Manes, Pelagio, Lutero y Calvino. Destruirá y matará como Mahoma y los demás bárbaros. Se rebelará contra el papado como los césares de la Edad Media. Como el cismático Facio. Negará el verdadero Dios en Cristo y su Iglesia. Y hará reinar sobre todo el universo el satanismo o la revolución perfecta.
después de una persecución universal, sin ejemplo desde que existe el mundo, volverá a echar a la Iglesia en las catacumbas. Abolirá el culto divino. Se hará adorar como el Cristo Dios. Y como tal se creará un pontífice jefe de su culto impío. Y todo hombre que no lleve su marca en la frente o en la mano derecha será declarado fuera de la ley y condenado a muerte. El reino revolucionario del Anticristo durará 3 años y medio. Nuestros santos libros contienen la narración espantosa y profética del mismo. Y nos enseñan que la salvación vendrá, aunque inesperada, con la gloriosa llegada del Salvador en el momento en que todo parecerá estar tranquilo. Esta será la Pascua, la resurrección de la Iglesia. Después de su dolorosa pasión, entonces quedará despedazado, aniquilado el poder de Satanás. Entonces, pero solamente entonces, quedará vencida la revolución. Tenemos indicios muy graves para creer que el reinado del Anticristo no está tan lejano como se piensa. La revolución le prepara el camino, destruyendo la fe, seduciendo las masas, envileciendo los caracteres, trabajando, en fin, sin descanso en la abolición social de la Iglesia. Entre las razones que inducen a creer la llegada de la tentación suprema, indicaré las siguientes a la seria meditación de los hombres de fe. El valor de ellas es incontestable, y por mi parte las encuentro más que probables. Después de haber anunciado las señales precursoras del último combate, que él llama, los principios de los dolores, ae cautemo omnia initia sont dolorum. Nuestro Señor, en el cap. 24 del Evangelio de San Mateo, dice formalmente que la consumación vendrá cuando el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones. Predicabitur hoc Evangelium regni in universo orbe, in testimonium omnibus gentibus, et tunc veniet consumatio. Todos saben que ya apenas queda ningún pueblo al cual no le haya sido predicado el Evangelio. Principalmente de 30 años a esta parte, ha tomado la propagación de la fe una ostensión prodigiosa. Se ha evangelizado la Oceanía entera. Nuestros misioneros han penetrado hasta el centro de la Alta Asia, hasta el Tíbet. Se ha principiado gloriosamente la evangelización del África, aún del África Central. Las 2 Américas han sido recorridas en todos sentidos por los infatigables heraldos de Jesucristo. Que pase medio siglo, y quizá menos, gracias a los revolucionarios de Europa, que echan a lo lejos las órdenes religiosas, y principalmente las poderosas legiones de la Compañía de Jesús. Que pase este tiempo, digo, y seguro es, que el Evangelio del Reino habrá sido predicado al mundo entero en testimonio para todas las naciones. El TUNC venid consumatio. Entonces vendrá el fin. Ahora pregunto, ¿cómo escapar a este hecho? ¿A estas palabras y a su consecuencia evidente? Está anunciado además por el mismo Jesucristo que, al acercarse los últimos tiempos, la fe estará casi apagada sobre la tierra. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿pensáis vosotros, dijo a sus discípulos, que encontrará fe sobre la tierra? Filius hominis veniens, putas inveniet fidem in terra? San Lucas 18:8. Ahora bien, ¿no es también evidente el que, a pesar de la resurrección religiosa y muy real de un cierto número de almas escogidas, no es evidente que las masas han perdido ya la fe, o están en camino de perderla? Esto es verdad para Francia. Empieza a hacerlo para Italia y España, etc. El mundo católico está perdiendo la fe, que ya está arruinada en las 3/4 partes de Europa por el protestantismo, y combatida, amenazada en el universo entero por el furor de este mismo protestantismo reunido al de las demás falsas religiones. Como lo hemos observado más arriba, la influencia deletérea de la prensa cotidiana bastará a ella sola, en muy poco tiempo,
para arrancar del corazón de los pueblos una fe que ya está profundamente desarraigada. En todos los siglos cristianos ha habido incrédulos, pero nunca penetró la incredulidad en las masas y en las leyes del modo que lo viene haciendo hace medio siglo. Y cuando se recuerdan las palabras de Jesucristo, ¿no se encuentra acaso bastante motivo para reflexionar? El apóstol San Pablo, en su segunda epístola a los tesalonicenses, habla muy detalladamente de los últimos tiempos y del anticristo. Nos da otra señal por la cual podremos conocer que se acerca el peligro. Ne te reamini, quasi inste dais domini, quoniam nisi venerit dicesio primum. No temáis, como si el día del Señor estuviese cercano. Antes de él debe tener lugar la apostasía. Cap. 11. 3. Los principales intérpretes de la Escritura, como lo expone Santo Tomás, entienden unánimemente por esta palabra dicesio la renuncia general de los reinos a la fe católica y a la Iglesia. La apostasía universal de las sociedades y de las naciones. Apostatio gentium. Y es también uno de los caracteres distintivos de nuestra época. Al mismo tiempo que la esencia misma de la revolución. La separación de la Iglesia y del Estado. La apostasía de las sociedades como tales. La desorganización social del mundo católico. El ateísmo político y legal. Esta apostasía de las sociedades está ya consumada. O poco menos. ¿Cuál es el Estado, hoy día, sobre la tierra, que reconozca oficialmente y como una institución divina todos los derechos de la Iglesia? Y que se someta, antes que a toda otra ley, a la ley de Jesucristo, promulgada, explicada y aplicada soberanamente por el Papa, jefe de la Iglesia. No existe ya uno solo de estos. Llegó, pues, la señal dada por San Pablo. Y seguramente no es a nosotros, cristianos del siglo XIX, a quienes se dirige aquella palabra. Ne te reamini, no temáis. Mas, ¿no se ha creído ver en muchas ocasiones de los siglos pasados estas mismas señales? ¿No se ha anunciado ya muchas veces el fin del mundo? De esto se ha hablado en 3 épocas. Y no sin razón. 1. En el tiempo de Nerón al acercarse la primera persecución general de la Iglesia y la destrucción de Jerusalén. 2. A la caída del Imperio Romano. La invasión de los bárbaros y la aparición de Mahoma. 3. Finalmente, en el siglo XV al acercarse el pretendido Renacimiento. Y cuando se rebelaron Lutero y Calvino. No hablo del pánico famoso del año 1000, que no ha tenido carácter alguno formal y menos eclesiástico, ni ha estado fundado sobre la enseñanza de ningún doctor de la Iglesia, y que no fue más que una impresión popular. Las 3 épocas que acabo de decir han sido los diferentes planos de un mismo y único cuadro. Cada una de ellas ha sido la figura profética y parcial del acontecimiento final de la catástrofe suprema que las profecías divinas parecen desarrollar más y más delante de los ojos oscurecidos de la generación presente. He aquí por qué en estas 3 épocas fue legítimo en la Iglesia el presentimiento del fin del mundo. Jerusalén destruida simbolizaba en el primer siglo la destrucción futura de la Santa Iglesia. Ciudad viva de Dios. Nerón era la figura del anticristo. César y pontífice pagano, haciéndose adorar por todo su imperio. Perseguidor de los cristianos en todo el mundo conocido. Dueño de la tierra. Verdugo de San Pedro y San Pablo. Del mismo modo que el anticristo lo será de los 2 grandes enviados de Dios, Enoch y Elías. No de otra manera cuando cayó el imperio romano. Mahoma, enemigo implacable del nombre cristiano, fue otra figura del anticristo. Como los bárbaros fueron el instrumento de Dios para castigar y derrumbar el imperio de los Césares. La Babilonia pagana, ebria de sangre de los mártires. En fin, en el siglo XV tuvo razón San Vicente Ferrer diciendo al mundo católico:
Despertad y haced penitencia. La tentación se acerca. Porque poco tiempo después el renacimiento del paganismo y la fatal aparición de los dos grandes rebeldes Lutero y Calvino comenzaron esta destrucción universal que se llama la Revolución. Prepararon de antemano su venida y su triunfo. Este triunfo desastroso formulado en el 1789, realizado plenamente, pero de paso, en el 1793, y desde entonces organizado, y que va tomando cada día más posesión de las inteligencias, instituciones, leyes, costumbres y sociedades, que pase todavía algún tiempo, y la revolución dará a luz a su hijo, al hijo de Satanás, adversario del Hijo de Dios, el hombre del pecado, como dice San Pablo, el hijo de perdición, el enemigo que se ensalzará sobre todo lo que se llama Dios o de lo que recibe un culto. El anticristo, en efecto, no solamente aplastará el cristianismo y la verdadera iglesia, no solamente abolirá el culto del verdadero Dios, el sacrificio católico y el culto del Santísimo Sacramento, sino que se elevará por encima de todos los dioses de las naciones, de sus ídolos y de sus ceremonias, y se sentará en el templo de Dios, y se mostrará en él como si fuese Dios. El misterio de iniquidad quedará consumado en toda su extensión, como lo fue al principio, cuando Jesucristo, nuestro jefe, expiró sobre la cruz, y Satanás se creerá dueño de todo. Su culto público se establecerá por todo el universo, por medio de aquellos prestigiosos y falsos milagros de que habla el Evangelio. Y estos deberán ser muy poderosos. Cuando nuestro Señor, para prevenirnos contra ellos, nos declara que habrá que seducir a los elegidos mismos. Si esto fuera posible, et davant signa magna et prodigia. Ita ute in errorem inducantur. Si fieri potest, etiam electi. San Mateo 24. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Nequis vos educat uio modo. Quoniam nisi venerit dicesio primum. Et revelatus fuerit homo peccati filius perditionis. Qui adversatur, et extollitur supra omne. Quod dicitur Deus. Aut quod colitur. Ita ute in templo Dei sedeatos tendens setam quam sit Deus. 2 Tesalonicenses 2. 3-4. Según todas las probabilidades, y según el testimonio de los antiguos padres, Roma infiel, a pesar del papado, al que perseguirá como en otro tiempo. Roma será la capital del anticristo y de su imperio. La Babilonia universal, maldita, más completamente aún que bajo Nerón y los césares paganos. Suárez, Belarmino, Cornelio a Lapide, aseguran que esta es la tradición común de los santos padres, y que esta tradición tiene un origen apostólico. Uno de los motivos más serios que inducen a creer que nos acercamos definitivamente a estos tiempos nefastos, es que nadie cree en ello. En las 3 épocas precitadas se creía, y en particular se creía en el fin del mundo. Esto era una prueba segura de que aún estaba lejos. Hoy día ya no sucede lo mismo. Todavía podría añadir muchas otras consideraciones muy serias. Podría citar muchos otros textos de las Sagradas Escrituras. Podría hacer ver muchas analogías entre la obra de 6 días de la creación del mundo material y las 6 edades tradicionales que debe durar la Iglesia, que es la creación espiritual y la obra divina por excelencia. Cada una de estas edades es de 1000 años, según todas las tradiciones hebraicas y cristianas. Y solo nos faltan 100 años, poco más o menos, para llegar al fin de la 6ª edad, del 6º día de la Iglesia.
pero todas estas consideraciones nos llevarían demasiado lejos. Y, si no me engaño, creo haber dicho lo suficiente para demostrar a un espíritu cristiano y no prevenido que la situación presente merece ser tomada por lo serio. Y que, según todas las apariencias, la Iglesia deberá pronto defenderse contra el peligro supremo. Este peligro. Acercándonos probablemente a esta prueba sobrehumana. Preciso es que todos seamos santos, hombres de oración y de penitencia, enteramente separados de corazón de los bienes perecederos que la revolución puede arrebatarnos, usando de este mundo como si no usásemos de él, dirigiendo nuestras miradas hacia la patria celestial, y no viviendo sobre la tierra más que para la eternidad. Debemos tomar por reina y señora de nuestro corazón a la Virgen Inmaculada. La Eucaristía por nuestro pan de cada día. Al Santo Evangelio por nuestra lectura predilecta. Vivamos todos para Dios, fuertes en medio del torrente devastador y universal, unidos en todo con un lazo indisoluble al vicario de nuestro Señor Jesucristo. Busquemos en la pura luz católica el guía fiel que nos hará atravesar con paso seguro las tinieblas de la revolución, conduciéndonos hasta el puerto del descanso. Fin.